La idea de estas sesiones tiene como objetivo principal, digamos, servir de escenario para que ustedes puedan hacer todas las preguntas que necesiten. Aquí hacemos un pequeño seminario entre todos los que participamos, preguntas y respuestas. Esa es la idea de esto, precisamente, estas sesiones en vivo. Yo también tengo algún plan que mostrarles a ustedes, cosas que en los videos ya pregrabados de repente no están completamente explicadas y precisamente se dejan con toda la intención de tocar en estas sesiones que hacemos especiales, ¿no? Entonces, invitarlos precisamente a que aquellas dudas que no han colocado en Vimeo o que de repente les surgen en el desarrollo de la actividad, la pueden hacer, la pueden ir colocando y yo las iré respondiendo en la medida que se desarrolla la sesión. Sí quería comentarles de algunos aspectos importantes del ETAPS versión 9 y también ver algunas cosas de las que están mostradas en la versión 9, cómo la haríamos en la versión 2013. Eso también es interesante para ir haciendo el cruce y ir haciendo el ajuste de si utilizamos la versión 13, qué nos esperaríamos en dicha versión. ¿Estamos claros? ¿Perfectamente claro? Me contestan siempre allí para saber que estamos en sintonía. Fíjense, un aspecto importante que yo he querido aclarar o he querido tocar a profundidad es el tema de las áreas. Este es un tema que considero muy importante, como ya ustedes lo han podido notar, y voy a ir, este es el manual en español de TAPS que ustedes tienen en la carpeta Dropbox. Yo voy a bajar hasta acá. Primero, obviamente, presentarles el manual. Voy a ir hasta arriba pongo para presentárselo. Este es el manual que ustedes ya tienen. Si acaso alguien no lo ha visto, ustedes tienen este manual. Hay mucha información aquí de cosas básicas y toda una guía de aplicación del programa. También hay uno de SAP 2000, hay uno de SAFE en el caso de la especialización. Y más abajo, vamos a bajar suficientemente. Vamos a ir hasta el tema que nos ocupa. Fíjense, están las definiciones de materiales, están las definiciones, en este caso, de elementos, frames, de secciones. Y vamos a bajar hasta encontrar los elementos de área. Y quiero detenerme allí un poco para hacer algunas aclaratorias, que como les dije, pienso que es importante tener claro. Fíjense, cuando definimos un elemento de área tipo slab, este elemento de área va asociado a una losa, al cual le colocamos un material típicamente concreto, y tenemos dos espesores, uno para el elemento membrana y uno para bending. Y fíjense lo interesante, que nadie me lo ha preguntado en el foro, pero que precisamente por eso quiero empezar a destacarlo. Son dos espesores que nos permiten manipular, vamos a decirlo así, la matriz de rigidez de un elemento de área. Vamos a irlo viendo de forma global. Nosotros tenemos un elemento de slab que primero hay una clasificación tipo shell, membrana y plate. Vamos a revisar estos tres elementos, hacerle una repasada y después discutimos cómo podemos manipular las matrices de rigidez con este parámetro de espesor thickness. Fíjense, voy a ir primero al elemento shell, que está de último. El elemento shell es un elemento, ¿verdad?, de área de 3 o 4 nodos, típicamente. En cada nodo se obtienen 6 grados de libertad, fíjense. Desplazamiento U1,
desplazamiento U sub 2, que están en el plano del área, y el desplazamiento U3, perpendicular al área. Y luego las rotaciones alrededor del eje local 1, alrededor del eje local 2 y alrededor del eje local 3. ¿Qué implica que este elemento de área tenga 6 grados de libertad por nodo y que sean estos que estamos nombrando? Que el elemento es perfectamente estable en el espacio, que va a poder transmitir fuerzas en su plano, perpendiculares a su plano, y momentos. Eso implica que cuando agarramos un elemento de área que lo discretizamos para hacer un modelo de elementos finitos, donde se unen todas estas áreas, incluso en las vigas y los extremos de columna, hay una plena continuidad. Hay transmisión de fuerza axial, corte y momento, incluso torsores. Entonces, ¿para qué es ideal? Para recibir cargas perpendiculares al plano, cargas en su plano, como vemos aquí incluso la respuesta, deformación a flexión y corte, deformación axial, y el ejemplo sería un muro con una carga transversal que puede representar una presión de tierra y una carga lateral. Este muro tiene peso que genera fuerza axial y cargas perpendiculares a su plano y en su plano. Y por supuesto debemos esperar aquí un diagrama de momento continuo. Ese es el elemento shell. ¿Para qué es ideal? Para losas, muros o placas sometidas a flexión, corte y fuerza axial. Incluso también para rampas, que son prácticamente losas continuas con un grado de inclinación. Haciendo ahora, digamos, el énfasis en lo que esperaríamos de un elemento plate, fíjense, este elemento plate representa una reducción de la matriz de rigidez del elemento shell. ¿Por qué? Porque en vez de tener 6 grados de libertad por planta, tenemos 6 grados de libertad por nodo, tenemos 3 grados de libertad. Fíjense, de estos 6 que tenemos acá, pasamos a 3. ¿Cuáles 3? Solamente el desplazamiento perpendicular al plano y las rotaciones. No existe desplazamiento en el plano. ¿Qué implica? Si el elemento de área no tiene capacidad de deformarse en el plano, no va a poder recibir cargas en el plano. Entonces, es un elemento de área de 3 o 4 nodos. En cada nodo se tienen 3 grados de libertad por planta. Las rotaciones, ¿verdad? Digamos, los desplazamientos U1 y U2 están liberados, es lo que estamos hablando. Y existe, por supuesto, U3. Entonces, es importante mencionar esto porque pudiéramos decir que es igual que un elemento shell, a diferencia de que solo puede recibir cargas perpendiculares al plano. Al recibir cargas perpendiculares al plano, hay una perfecta continuidad porque las rotaciones permiten transmitir momentos y el desplazamiento U3 corte, o sea que es perfecto para recibir cargas perpendiculares con una deformación equivalente a la que obtendríamos en un elemento shell, pero al colocar una carga puntual en un nodo, fíjense cómo ese nodo se desplaza solo sin mover a todo el conjunto de la placa, de la losa, lo cual refleja que sería un mecanismo. Entonces, si yo tengo una losa maciza sometida solo a cargas perpendiculares a la misma, perfectamente pudiera modelar con un elemento plate. Pero si esa losa, además de esta carga, tiene una carga lateral, bien sea viento, sismo o una fuerza aplicada, y debe ser continuo, tengo que, a juro, colocar un elemento shell. Entonces, esta es una aplicación donde este elemento plate es un artificio matemático para utilizar una matriz de rigidez que solo atiende a la carga perpendicular al plano. Entonces,
se reducen las incógnitas y el programa puede de una manera más rápido resolver el sistema sin tener que armar toda una serie de soluciones que involucren matriz de rigidez más grandes cuando al final la carga es solamente perpendicular al plano. ¿Se entiende lo que estoy explicando? ¿Lo habían comprendido de los videos? Eso es un poco lo, la- lo que quiero ir tomando de la idea de estas sesiones, precisamente porque, vamos a decirlo así, estas sesiones van a ser como la clase formal, aunque en los videos hay mucha explicación, pero precisamente he querido profundizar que este es el tema, ¿no? De repente alguien lo agarra la idea en los videos, pero aquí, digamos, estamos en una conexión directa en la explicación. Fíjense, saltando ahora al elemento membrana, en realidad el elemento membrana también es una reducción, voy a colocarlo un poco más grande, perdón, también es una reducción del elemento shell, porque fíjense, en vez de tener 6 grados de libertad, ahora tenemos lo que no teníamos en el elemento plate. Fíjense, en el elemento plate tenemos R1, R2, U3. R1, R2, U3. Mientras que en la membrana tenemos ahora U1, U2, R3. Es decir, tenemos los grados de libertad que precisamente se eliminaron en el elemento plate. ¿Qué implica al tener estos 3 grados? Yo voy a poder tener un elemento de área que se va a poder deformar en U1, se va a poder deformar en U2, y obviamente estas fuerzas en el plano producen rotaciones de este elemento que sería R3. Entonces, U1, U2, R3. Si yo veo esto, básicamente, si yo aplicaría fuerzas en el plano, perfectamente puedo tener un elemento de área discretizado. Vamos a decirlo así, vamos a ir un momento acá. Imagínense este muro, como está acá. Este muro que está en el plano, yo lo divido en n partes X y le coloco fuerzas. Pero todas estas fuerzas están en el plano del elemento de área. ¿Qué implica? Que en cada nodo que existe U1 y U2, se va a poder deformar la estructura, porque lo que tiene es deformación en el plano, no hay momentos. Los elementos de área no tienen momento. Hay un momento global de volcamiento, pero no hay un elemento, o sea, no hay un momento, digamos, resultante en cada área, porque para ello habría que tener una carga perpendicular a la misma. Lo que hay es una deformación, una distorsión en el plano. Entonces, si yo lo que tengo son vínculos de apoyo, elemento de área dividido ante cargas en su plano, esto puede ser un muro, fíjense, puede ser una plancha nodo para conexiones de estructuras metálicas, conexiones de cerchas, por ejemplo. Yo puedo hacer que esto sea una membrana, porque al tener cargas solo en su plano, precisamente se me activa U1 y U2. En términos generales, al haber estos nodos, yo no podría colocar una carga perpendicular al plano, por ejemplo, ubicado en este nodo, porque habría un mecanismo. El elemento de área no tendría la rigidez para resistir esa fuerza, así como en el caso del plate no tuvo la rigidez para resistir la fuerza en el plano. En el caso de la membrana es lo contrario, no tiene la rigidez para resistir la carga perpendicular al plano. Entonces, como no puede resistir la carga perpendicular al plano, si yo colocara una carga perpendicular al plano, necesitaría de elementos verticales
columnas, etcétera, que recibieran esa carga. Y ese concepto es el que llevamos a las losas. Debido a que la membrana no puede deformarse perpendicular a su plano, no resiste cargas perpendiculares solo en el plano, la utilizamos como una conductora de cargas tributarias. Entonces, en el ETABS, cuando colocamos una losa, membrana, nos pregunta para cargas perpendiculares si va a distribuir la carga en una dirección, como lo vemos acá, fíjense, esto es una carga que se colocó y estamos viendo la distribución de cargas a las vigas. Fíjense que una viga interna tiene 750 kilos por metro lineal, mientras que una viga perimetral tiene la mitad, porque tiene la mitad del ancho tributario. Entonces, si le digo que va cargando en una dirección y le especifico que la dirección, por ejemplo, es Y, esto es lo que ocurriría. Sin embargo, como complemento, si le digo que la carga se distribuye a ambas direcciones, tomaría triángulos y cargas trapezoidales, que serían el equilibrio, digamos, sería la forma de obtener el ancho tributario a las vigas. Ejemplo, lo voy a mostrar acá, sería esto. Cuando le decimos usar, si se marca la opción, acá la tenemos, si se marca la opción usar una distribución de carga en una dirección, esto sería lo que ocurriría. Y si lo desmarcamos, esto es lo que ocurre. ¿Qué hace? ¿Qué hace el programa? Lo que se hacía hace muchos años. Dividiría el ángulo por la mitad y se va por la bisectriz del ángulo, y donde se intersecta va siendo la línea crítica de falla de la losa. Entonces a esta viga le correspondería una carga trapezoidal que va sobre la misma, y a esta viga una carga triangular. Precisamente por eso, cuando una losa es muy alargada, cuando la relación de aspecto, por ejemplo, del largo en X es mucho mayor al largo en Y, es que asumimos que la carga prácticamente se va en las vigas del tramo más corto, porque este triángulo cada vez se haría menos importante que la carga que va transmitiéndose a las vigas más cortas, que es el principio de la losa nervada. Los nervios están separados a 50 centímetros, en unas luces de 3, 4 metros. Ese ancho es tan pequeño que prácticamente asumimos que los nervios de las losas nervadas, precisamente, tienen cargas distribuidas. Entonces, este concepto de distribuir la carga a las 4 vigas es lo que se usaba hace muchos años, cuando estos programas no existían, y había que calcular manualmente o con programas, digamos, muy limitados. Entonces lo que se hacía era cargar las vigas, ¿verdad?, para hacer el análisis estructural, y las losas se diseñaban a través de ábacos, a través de soluciones que ya estaban parametrizadas, que tenían la solución de los momentos máximos y cortes máximos que se producen en losas rectangulares o losas circulares. Entonces se hacía un cálculo mucho más simple. Hoy en día podemos integrar todo esto en un modelo, ¿verdad? Pero cuando incorporamos áreas muy discretizadas, el problema que tenemos es el tiempo del análisis de la estructura. Entonces, utilizar un elemento membrana que distribuya la carga a las vigas por ancho tributario nos permite hacer un análisis rápido, ir, digamos, obteniendo la estructura final, y después podemos transformar este elemento de área a shell, con lo que obtendríamos un análisis definitivo a través de elementos finitos. Es decir, el elemento membrana lo podemos utilizar como una aproximación sin calcular la losa. El programa corre más rápido, obtenemos diseños más rápido, pero finalmente habría que hacer un elemento shell discretizado. Entonces, toda esta explicación es importante. Fíjense todas las cosas que he mencionado para poder integrar y que ustedes tengan conciencia y manejo claro de qué es una membrana, qué es un plate, qué es un shell. Repito, la membrana está preparada en realidad para cargas en su plano. Para cargas perpendiculares, lo que hacemos es transmitir las fuerzas a las vigas en una dirección o en dos direcciones.
y que esta forma de dos direcciones nos permite hacer una aproximación, porque el programa lo haría más rápido, y finalmente transformaríamos todo a un shell y lo dividiríamos. Eso es como un artificio, eso es una estrategia más que artificio, una estrategia porque ustedes agarran un modelo de 20 pisos y dividen todas las áreas y les va a dar una matriz de rigidez gigantesca. El modelo va a correr en media hora, mientras que así corre en un par de minutos. ¿Es válido usar, nos pregunta aquí Pedro Martín, entonces es válido usar siempre elementos shell? Es válido usar elementos shell siempre que la losa esté empotrada. Fíjense, si yo aquí tuviese una losa de madera, si este material fuera madera, y piensen que esto fuera estructura metálica, este elemento de cerramiento de madera que se apoya en los bordes de las vigas, como es el caso de una mesa donde uno come, por ejemplo, esa mesa o ese elemento de cerramiento no está empotrado a las vigas, está simplemente apoyado. Entonces, esta es la forma correcta de modelar losas o techos simplemente apoyados, donde no hay transmisión de momentos, tanto a las 4 vigas como a estas vigas que están perpendiculares a la losa. Por ejemplo, una gran aplicación de estos sistemas de membrana son para estructuras metálicas. Ahora, si yo tengo un sistema de losa vaciado monolíticamente con las vigas y columnas, porque dejé arranques de acero y al final todo es un vaciado monolítico, si solamente tengo cargas perpendiculares, la puedo hacer plate, y si eso forma parte de todo un sistema tridimensional, donde además de cargas perpendiculares hay cargas en el plano, lo haría shell. Andrés Oropesa nos pregunta, entonces sería una buena práctica primero diseñar toda la estructura con membrana y después cambiar todo a shell. Sí, podemos agarrar una estructura, por ejemplo, una estructura que tenga losas macizas. Yo, en lo personal, primero las coloco en membrana, hago que el modelo corra más rápido, es una aproximación, y cuando ya tengo bastante definidos los sistemas de vigas, columnas, etcétera, convierto todo eso a shell y hago un par de análisis más. O sea, utilizo la membrana como un proceso iterativo más rápido de aproximación. Nos pregunta Davor en Camacho, ante cargas sísmicas, ¿el comportamiento de los elementos tipo shell aportan rigidez? Por supuesto, los elementos de área aportan rigidez. Ahora, si nosotros definimos que vamos a trabajar con un diafragma rígido en planta, si yo a esto le aplico un diafragma rígido, es decir, asumo que hay un centro de masa, un centro de rigidez, y que hay 3 grados de libertad por nivel, ya prácticamente estaríamos llevando la rigidez de la losa al infinito. Ahora, si yo no le aplico el diafragma rígido, el programa va a trabajar con la rigidez que aporta el elemento de área. Y ahí voy al principio. Fíjense, ahí voy al principio. Recuerdan que toqué algo que no terminé de definir, que era el uso de membrana y bending. Fíjense, ¿qué pasaría si yo manipulo estos espesores? Por ejemplo, defino una losa de 20 centímetros. Aquí está en metros, punto 20. Las losas tienen, digamos, cualquier elemento de área va a tener rigidez por flexión y rigidez axial. Recuerden que la rigidez por flexión siempre es el módulo de elasticidad por la inercia entre la unidad de longitud. E por y entre L, vamos a decirlo así. Mientras que la rigidez axial de un elemento siempre será el módulo de elasticidad por el área entre la longitud. E por A entre L, en términos generales. Entonces, el programa me presenta la oportunidad de manipular estos espesores. ¿Qué pasa si yo le coloco, en vez de punto 20, le coloco 20 o 100 metros al elemento membrana? Le estoy diciendo que el área de la losa la va a calcular con un espesor de 100 metros. Eso implicaría decirle al programa
que el área es prácticamente infinita. ¿Qué pasa? Les pregunto para que me contesten. Si yo tengo un área infinita y le aplico una carga, ¿qué debería, una carga en su plano, qué debería esperar en términos de la deformación si el área es prácticamente infinita? ¿A qué tiende? Si yo tengo una fuerza aplicada, la deformación es nula. Es correcto. Si yo quiero, tiende a cero. Si yo quiero limitar, es decir, por un problema matemático, porque me lo dieron en la universidad, porque estoy haciendo un ejercicio, porque estoy averiguando algo, etcétera. Si quiero eliminar la deformación axial que va a haber en la losa o en el elemento de área en general, yo le coloco aquí un valor que tiende al infinito y por tanto la deformación tiende a cero. Si lo hago en bending, le estaría diciendo que la inercia es infinita, entonces no se deforma por flexión. En la realidad el espesor es uno solo, pero yo como un usuario X tengo que entender que debo colocar los dos espesores y si afecto uno de ellos, esto produce que se anulen las deformaciones dependiendo sea el caso. Eso es para que ustedes cada vez que entren acá entiendan por qué se colocan los dos espesores. Y no es porque es una situación arbitraria. Darwin Camacho nos pregunta, si hago varias, uno de los dos espesores, ¿cómo consideraría el peso propio del programa? ¿Cuál define el peso de la placa membrana bending? Sí, ya les digo, ya lo vamos a ver acá, ¿no? A chequear, porque en la última versión que manejé, colocando el elemento membrana, ahí se afectaba el peso, pero ya lo vamos a chequear, porque vamos a ir a la ayuda del programa para que ustedes se den cuenta. Incluso lo quiero utilizar para que ustedes vean de manera directa dónde buscar ayuda en el programa que nos diga cómo se usa. De manera lógica debería ser el elemento bending, pero eso ha ido cambiando en algunas versiones y quiero mostrarles a ustedes para que estén totalmente claros en cuál de ellas determina el peso. De todas maneras, lo ideal, cuando queremos hacer manipulaciones de este tipo, es definir un material, que también puede ser concreto, al cual le colocamos un peso específico 0, para que no altere, digamos, el peso con esta manipulación de espesores, y nosotros le damos el peso de la losa, por ejemplo. Si sabemos que la losa pesa, por ejemplo, 1000 kilos por metro cuadrado, sencillamente le damos el peso de una vez. Multiplicamos el módulo, el peso específico por el espesor y eso lo damos como un dato. Es mi recomendación para evitar problemas en la manipulación de estos espesores. De todas maneras, les voy a indicar dónde determina el espesor. ¿Estamos claros? Nos pregunta José Lugo, si la losa está inclinada, entonces no se puede modelar con membrana. Si la losa está inclinada, se puede modelar con membrana siempre que existan elementos intermedios donde esa losa se apoye. O sea, el problema de la membrana es que no puede estar sola, a menos que solo exista fuerza en su plano. A menos que solo exista fuerza. Si va a haber una componente perpendicular a la misma, al plano de la misma, debe haber elementos de apoyo que pueden ser, por ejemplo, vigas de techo. Así podemos modelar, por ejemplo, galpones metálicos. Eso lo vamos a ir viendo a medida que pasa el curso. Repito, ¿estamos claros? Y vean, hay otro aspecto adicional que es el thick plate. El thick plate es decirle al programa que es una placa gruesa. ¿Qué implica decirle al programa que tenemos una placa gruesa, una placa delgada? Precisamente esto, fíjense. Básicamente, recuerden que cualquier elemento que modelamos a través de elementos shell, por ejemplo una viga en volado, que la discretizamos con elementos shell, la deformada real se va a componer de dos efectos. El efecto por corte
más el efecto por flexión. Si yo le digo al programa que considere que la placa es gruesa, además del efecto por flexión, se va a incorporar el efecto por corte. Entonces, normalmente hay varias teorías, pero si la longitud entre el espesor es mayor a 10, es decir, es una placa delgada, se aplica la formulación de Kirchhoff, no haría falta decir que es gruesa. Si la relación es menor a 10, sí haría falta decir que es gruesa. Es para manejar relaciones de aspecto. Ustedes pueden encontrar que de repente no es 10, en algunas literaturas pues 15, etcétera. Hay varias recomendaciones, aquí hay una de ellas. De todas maneras, colocar que es una thick plate nunca está de más, porque la pequeña deformación por corte que tenga siempre la va a involucrar. Nos pregunta Rodrigo Mendivil, si se discretiza la membrana, ¿afecta en la transmisión de carga? Lo que pasa es que si es una losa, fíjense, si es una losa como esta, no se podría discretizar. Por ejemplo, si yo pongo una losa como esta, la puedo dividir siempre que los nodos de la división coincidan con las vigas que sirven de apoyo. En el caso de que tengo vigas intermedias, como las correas, etcétera, elementos secundarios, puedo dividir siempre que coincidan. No puedo dividir y que un nodo me quede en la mitad, porque hasta el peso propio de la losa va a hacer que sea un mecanismo. Si tengo solamente 4 vigas, que son los bordes, no puedo dividir la membrana porque no tengo elementos intermedios. En el caso de estructuras tensadas para cubiertas de textiles, nos pregunta José Lugo, bueno, fíjense, yo precisamente tengo un caso muy interesante. Permítanme mostrárselo un momento. Lo tengo en SAP 2000. Vamos a hacer un paréntesis un momentico para que lo vean. Caso de estructuras tensadas para cubiertas de textiles. Fíjense. Casualmente estoy trabajando en un proyecto de una estructura tensada. Vamos a verlo un poco. Perdón. Vamos a buscarlo acá. Fíjense este caso. Saliéndonos un poco del ETAPS, pero para que tengan la idea, para que tengan toda la idea, claro, es una estructura bastante compleja. Fíjense, estos son elementos de área membrana. Estamos hablando de elementos, perdón, estos no, este elemento de acá. Bueno, en este caso, sí, este caso es shell, correcto. Este caso es un shell. Fíjense, ¿qué pasa con este elemento de acá? Como es un elemento continuo, vamos a ver cómo se ve acá. Vamos a mostrarlo en el extrude. Como es una lona continua, ¿verdad? Lo que sería un elemento de una cubierta tensada, es un elemento continuo que he definido tipo shell. Vamos a esperar que se reproduzca por completo. Y esta así se vería. Fíjense que este es el tubo principal. Esto es prácticamente un paraboloide hiperbólico o algo similar. Tenemos una estructura que soporta a esta lona tensada. Y en ese caso he hecho una discretización por completo en un elemento shell. Si yo colocara un elemento membrana, no sería estable, porque requeriría de una continuidad en la deformación que no tiene posibilidad por su matriz de rigidez. Porque siempre va a haber una mínima componente a flexión. Nunca se alcanza que la componente a flexión sea 0. Al haber una mínima componente a flexión,
siempre va a haber problemas. Fíjense cómo se ve la estructura acá. Esa es la estructura principal. Si lo vemos en 3D, para, para ver la aproximación, y lo voy a girar un poco, y así tenemos la visual completa del modelo. Ahí está. Este elemento que sirve de cubierta. ¿Estamos claros? Eso tiene que ser elementos shell. No pueden ser elementos plate porque hay componentes en su plano. No pueden ser elementos membranas porque hay componentes perpendiculares al plano. Tiene que ser un elemento shell. ¿Qué tal? ¿Estamos claros? Sí, bueno, por eso, como me lo comentaron, nos preguntaban incluso antes de Oropesa, pero ¿se puede hacer un automesh por línea que corte la membrana? Sí, correcto, se puede hacer. Recuerden que es importante, yo puedo hacer un automesh de la membrana a conciencia de que cuando lo haga, lo planifico de manera que los nodos coincidan. Pero en realidad no hace falta, porque el ETAPS nos da la opción de que en vez de tener que dividir la membrana para cargar los nodos y las vigas, con solo decirle que va en una dirección o va en dos direcciones, ya hace la distribución tributaria. No nos hace falta hacer el proceso. Si es necesario hacerlo en un techo inclinado. Cuando tenemos un techo inclinado, esta opción de distribución en una o en dos direcciones no aplica. Entonces, en un techo inclinado, nos vemos forzados a dividir el elemento de área. Ejemplo que ustedes van a tener para la siguiente semana, que es una estructura metálica con un techo inclinado, donde van a aplicar un elemento membrana discretizado para transmitir las cargas de la losa de techo a las vigas. Por eso, para allá vamos. Ahora es que nos queda infinidades de cosas por ver y de explicar. Por eso quise enfocar un poco para eso. Nos pregunta Santiago Pérez, ¿cuál es el comportamiento de la losa cero? Ah, bueno, ahí vamos a otro caso, ¿no? Fíjense que la losa cero, estábamos en slab. Cuando definimos, déjenme mostrárselo, que todavía estoy en el manual, fíjense. Cuando definimos secciones deck section, son precisamente membranas, elementos de áreas membrana, que en vez de tener un único espesor, como tradicionalmente lo hemos explicado ahorita en el slab, tiene tres opciones. Un elemento membrana que es una pequeña lámina corrugada, como la losa cero, que tiene unos canales donde hay un conector de corte para hacer que la correa y la losa trabajen en sección mixta. Y por eso me pide la información de esta figura, ¿verdad? Y la información de los studs, que son los conectores de corte. Yo puedo tener una losa, o sea, digamos un deck metálico de esta forma, lo puedo tener solo, sin vaciado, y lo puedo tener, digamos, como si fuese un único espesor. Pero en este último caso y en este primer caso hay presencia de conector de corte. Entonces, para que la sección que diseño de la correa trabaje en sección mixta. Entonces, pero en esencia son membranas, son elementos de área que transmiten la carga por ancho tributario y siempre en una sola dirección, porque como es una estructura metálica, se supone, y así es, siempre hay correas en las cuales distribuimos la carga. Entonces, puede ser de esta forma 1, de esta forma 2 o de la forma 3. La forma 1 y la forma 3, al diseñar las correas, se diseñan en sección mixta, tomando la parte que contribuye del concreto, y el programa incluso me da el diseño de los conectores de corte. Pero conceptualmente es un elemento membrana. Esta es una aplicación que está en ETAPS
que no está en SAP 2000. Entonces, si yo hago una estructura metálica con un deck que le voy a colocar encima en techo a una estructura metálica en SAP 2000, no tengo la opción del deck, sino solamente la de la losa. Entonces, la limitante en el caso del SAP 2000 es que no podría diseñar los conectores de corte, ni podría diseñar las vigas en sección mixta. Mientras que en el ETAPS, que es para edificaciones, sí se introduce esa opción, que es un punto bastante destacable entre el ETAPS y el SAP 2000. ¿Estamos claros? ¿Se entiende el procedimiento? Perfecto. Ok, entonces fíjense, aquí nos pregunta Franklin Araujo. ¿El deck metálico se comportaría como diafragma flexible? Sí, en principio, digamos por defecto, siempre va a venir como diafragma flexible. Si nosotros consideramos que porque hemos incorporado una gran cantidad de correas, de vigas de transferencia, de vigas secundarias, eso se comporta como un diafragma rígido, podemos aplicarlo en un diafragma rígido. Pero todo por defecto siempre vendrá como un diafragma flexible. No viene dado nunca de manera directa un diafragma rígido. Queda a nuestro criterio aplicarle el diafragma rígido. ¿Estamos claros? Las losas nervadas, nos pregunta José Lugo, las losas nervadas prefabricadas se comporta como un diafragma rígido. Bueno, por eso les comento, no solamente va a ser, el diafragma rígido no solamente se da por un problema de la losa, también se da por la rigidez de las vigas que conforman el sistema y además por la geometría de la estructura. Si nosotros tenemos una geometría muy alargada, muy alargada, independientemente que tengamos una losa maciza o losa nervada, etcétera, la geometría puede conducir a un diafragma flexible. Entonces, no es solamente el espesor de la losa o el tipo de losa el que define el diafragma rígido, sino también la geometría y el tipo de estructura. Tenemos que hacer un análisis, incluso se puede ver la respuesta en el SAP 2000 y podemos, en el SAP 2000 o en el ETAPS o en cualquier programa, y podemos después hacer el análisis asumiendo que es diafragma flexible, podemos ver si al final se comporta como rígido, y si vemos que se comporta como rígido, le aplicamos el diafragma rígido. Es decir, una buena práctica es aplicarle un diafragma flexible, analizar la respuesta del sistema, y si vemos que aunque se aplicó un diafragma flexible, la respuesta es rígida, por condición geométrica, por vigas, por columnas, por losas, etcétera, podemos aplicar diafragmas rígidos y con eso, para futuros análisis de la misma estructura, le ganamos tiempo al programa. Nos pregunta Luis Torres, para losas nervadas lo mejor es modelarlas por membrana. Bueno, fíjense, ustedes vieron ese, digamos, ejemplo que vamos a destacar allí, ¿verdad? De losa maciza con shell, de losa nervada. Y fíjense que la losa nervada, en este caso, se ha modelado con nervios, o sea, nervios T. Nervios T. Entonces, para allá vamos. Yo quiero precisamente ahorita, ¿verdad?, hacer un pequeño paréntesis de 5 o 7 minutos y voy a abrir el programa al regresar para entonces ver los modelos y destacar cómo se hace la losa nervada, cómo haríamos la losa reticular y destacar las diferentes formas de analizar y diseñar. Vamos a hacer un pequeño break, repito, unos 7 minutos y regresamos para ver la parte práctica. Vamos a abrir modelos, vamos a destacar varias cosas y comentaremos al respecto. ¿Les parece?